Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 31. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Borja Rubí, servidor, y Javier García, me acompaña, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablaremos de inversión, de finanzas y economía. Este podcast está patrocinado por rw.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de bolsa, cursos de fondos o incluso reservar una de nuestras famosas consultorías financieras individuales para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestros ahorros, vuestras inversiones y vuestro patrimonio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial en el cual vamos a hablar de un tipo de activo financiero que, sale en muchas reuniones, es recurrente con la mayor parte de nuestros clientes, incluso con todos aquellos que nos encargáis que realicemos una consultoría individual, y no es ni más ni menos que los fondos pasivos o es la gestión pasiva, ¿vale? O fondos indexados. Vamos a intentar aclararos un poco todas las dudas. Vamos a empezar de cero explicando de qué va todo este tema. Intentaremos, como siempre, ser lo más directos y francos posibles, no sin antes recordaros que, ahora mismo las estadísticas siguen al alza. En Spotify seguimos adquiriendo y obteniendo nuevos seguidores y nuevos oyentes todas las semanas. Esta semana ya estamos por encima de los 4.200 seguidores y 37.000 escuchas únicas, lo cual está genial y es algo, para nosotros, como siempre, inimaginable. Como siempre os decimos, muchas gracias por estar al otro lado y por hacerlo posible. Vamos a empezar a hablar de los fondos pasivos. Al final hay que tener en cuenta lo primero de todo, y es ¿qué son los fondos pasivos? ¿Qué son los fondos indexados? Un fondo pasivo, un fondo indexado, no es ni más ni menos que un fondo de inversión que replica un índice de referencia, el que sea. Puede ser un índice de referencia de renta variable, puede ser un índice de referencia de renta fija, puede ser cualquier mercado, un mercado local, un mercado global, un mercado europeo, español, americano, ¿vale? Entonces, lo que realmente se busca es replicar la rentabilidad que obtenga el índice de referencia, haga lo que haga el índice. Si el índice sube un 5, el fondo pasivo tiene que subir un 5. Si el índice cae un 8%, el fondo pasivo tiene que caer un 8%. Ni más ni menos, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la cartera que tienen del fondo pasivo o que tienen del fondo indexado es exactamente la misma cartera de inversión que tiene el índice. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto se consigue ni más ni menos que con ordenadores o con un programa informático o, sin más, comprando los mismos valores que tiene el índice de referencia con los mismos pesos. Por ejemplo, si queréis ver el mercado español, en el IBEX 35, un fondo pasivo del IBEX 35 lo que hace es comprar los 35 valores del IBEX con el mismo peso que tenga el IBEX. Es decir, si Santander tiene un peso de un 8%, yo en mi cartera de fondos pasivo lo que voy a hacer es comprar un 8% de Santander, ¿vale? Es decir, mismo peso y mismos activos que el índice de referencia. Y vais a decirme, Borja, ¿y esto por qué es interesante para un inversor o por qué es interesante para una persona en particular? Los fondos pasivos o indexados son atractivos por lo siguiente, porque no te hace falta tener conocimientos previos en educación financiera, en inversión, en mercados para comprarlos o para tenerlos en cartera. Son muy sencillos de seguir. Solamente te tienes que fijar en si el índice de referencia sube o baja. Punto. No tienes nada más que seguir. Si sabes que tu índice es el S&P 500 en América y sabes que el mercado americano ha subido un 5, es probable que tu fondo pasivo vea un Vanguard S&P 500, que Javi comentará más adelante, ha subido otro 5%, ¿vale? Con lo cual son muy sencillos de comprender y muy sencillos de tener en cartera. Una de las ventajas principales, y no os voy a engañar, de los fondos pasivos y del auge y de la fama que tienen los fondos indexados es el coste. Os podríamos contar muchas cosas, os podríamos decir que son maravillosos, que sí que lo son, que es cierto, pero la realidad de fondo es que son muy baratos. Es el activo financiero, son los fondos de inversión o son los ETFs más baratos que existen en el mercado. Para que nos hagamos una idea, un fondo de inversión europeo o global, me da igual, tiene una comisión de gestión aproximadamente de un 1,70, un 1,60, un 1,80%, ¿no? Depende un poco de la clase del fondo. ¿Sabéis cuánto cuesta un fondo de Vanguard, por ejemplo, de media? Más o menos el 0,10%. Fijaros la diferencia.
Una diferencia abismal. Por tanto, la razón principal para invertir en fondos pasivos indexados es el coste. Aparte, la facilidad de gestión es muy amplia, es muy fácil en este caso, como os decía, de seguir, de entender, de controlar la cartera, y son globales, es decir, tú puedes invertir desde tu país en cualquier mercado de inversión del mundo. Puedes invertir en un fondo indexado de Japón. Por ejemplo, imaginaos que queréis invertir en bolsa japonesa. ¿Cómo vais a poneros a analizar desde donde viváis, desde donde estéis, ya sea, por ejemplo, en España, en México, en Honduras, donde sea? ¿Cómo vais a poneros a analizar una a una las compañías en Japón? Si es imposible, y además es que todos los análisis que vais a encontrar están en japonés. Vale, por tanto, ¿qué es lo más sencillo para entrar en estos mercados? Un fondo indexado del mercado japonés, del Nikkei. Por tanto, se une además que son muy flexibles y muy polivalentes. Por tanto, estas son las razones por las cuales creemos que los fondos pasivos indexados son muy atractivos. Pero claro, podemos caer en la trampa del fondo pasivo y del fondo activo, de los falsos fondos pasivos, ¿no? ¿Cuál es la trampa en este caso? Bueno, la trampa es muy sencilla. Hay una serie de fondos de inversión, de hecho, el regulador en España, la CNMV, ya ha llamado a la orden y ha llamado la atención a varias gestoras, también entidades financieras, que camuflan sus fondos pasivos como falsos activos. Vale, me explico. Imagínate que tenemos nosotros un fondo que se llama el fondo pasivo que replica el mercado español, el mercado ibérico de renta variable, y lo que realmente hacemos es cobrar una comisión de gestión como si estuviéramos continuamente rotando la cartera, como si lo estuviéramos gestionando activamente, ¿vale? Como si fuéramos a ver a las compañías, como si nos sentásemos con todas ellas. Bueno, eso obviamente la gestión activa, que luego comentaré, tiene unos costes mayores, ¿vale? Porque se gestiona de otra manera, no se replica con un ordenador en el ámbito más sencillo una cartera o un índice de inversión. Vale, imaginaos que tenemos ese fondo de gestión activa y decimos, oye, esto cuesta un 1,80 de gestión y los inversores nos lo pagan. ¿Pero qué hacemos nosotros luego realmente? Replicar lo que haga el IBEX 35, replicar lo que haga el índice de referencia. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos cobrando una comisión de gestión por un fondo o un activo financiero que realmente no es activo, es decir, es un fondo pasivo. Entonces, esto, pues ya ha saltado a la palestra en más de una ocasión, ya se ha llamado la atención a más de una entidad financiera por culpa de estos temas, y yo os voy a dar una serie de ratios, una serie de datos muy sencillos a la hora de comprobar si un fondo de inversión es activo o es pasivo. Mirad, para que un fondo de inversión sea pasivo, lo primero que tiene que tener es un active share alto, ¿vale? Es decir, cuanto más alto sea, quiere decir que más diferente es la cartera del fondo de inversión con respecto a la del índice de referencia. Por tanto, si más diferente es, tenemos que entender que más activo será. Correcto, por tanto, si el active share es bajo o es cercano a cero, quiere decir que la cartera del fondo es exactamente igual que la del índice de referencia. Estamos ante un fondo pasivo. Me vais a decir, vale, Borja, ¿y yo cómo puedo encontrar el ratio del active share? Bueno, difícil, cierto, difícil de encontrar. ¿Cuál es la otra alternativa? La beta. Si la beta del fondo es igual a 1, y esto lo tienes en cualquier plataforma, como por ejemplo Morningstar, si la beta del fondo es igual a 1, quiere decir que tiene un riesgo igual al del mercado, idéntico al del mercado. Por tanto, quiere decir, o pues podría dar una pista de que si ese fondo tiene un riesgo idéntico al del mercado, querrá decir que tiene unos valores pues idénticos a los del mercado. Entonces puede daros una pequeña pista de si el fondo es activo o es pasivo. Y luego además, indudablemente, el coste. Si veis un coste de un 0,10 o veis un coste de un 0,20, ya os podréis imaginar que eso es un fondo pasivo, sí o sí. La gran duda de todos los inversores, de nuestros clientes, de cualquier ahorrador cuando se pone a invertir y se pone a seleccionar una serie de fondos pasivos o indexados, ¿cuál es? Oye, ¿es mejor el fondo pasivo o es mejor el fondo activo? ¿Es mejor la gestión pasiva o es mejor la gestión activa? Bueno, aquí no hay ni ganadores ni vencidos, ni hay una verdad absoluta, es decir, no os podemos decir que hay fondos activos que son siempre mejores, ni fondos pasivos que son siempre mejores, ni al revés. Nosotros queremos que el buen mix está en tener en cartera tanto fondos activos como fondos pasivos. Nosotros, de hecho, en las carteras que tenemos de los clientes tienen un mix, hay fondos que son pasivos y fondos que son activos. ¿Por qué? Porque hay mercados que es muy difícil batirlos. Por ejemplo, el SP500 es un mercado que es dificilísimo de batir consistentemente. Por tanto, si es tan difícil de batir porque el SP500 es un índice que está muy bien configurado y muy bien hecho, ¿por qué vamos a pagarle a un gestor activo por intentar batir al mercado? No tiene sentido. ¿Qué hacemos? Nos indexamos. Por tanto, en este caso tendría mucho sentido. Ahora bien, ¿por qué no son siempre los mejores los fondos pasivos? Mira, os explico con un ejemplo y yo creo que con esto se zanja el debate de una vez por todas, que lo tenemos continuamente, os repito. La razón de peso está en la siguiente. Mirad, si un fondo pasivo tiene que tener, imaginémonos,
un 20% del sector financiero, porque el índice de referencia que replica tiene un 20% del sector financiero, y yo os digo, oye, se cree que la tendencia a medio y a largo plazo del sector financiero es mala, ¿qué va a hacer el fondo pasivo? El fondo pasivo va a replicar, va a comprar el 20% del sector financiero. ¿Qué va a pasar si cae el sector financiero? Que el fondo pasivo va a caer. Vale, si sois un gestor activo, ¿qué es lo que va a pasar? Hombre, pues si esto tienes en tu mesa una serie de análisis, si has visto las compañías y si crees que el sector financiero va a caer, ¿qué es lo que vas a hacer? No compras sector financiero. Por tanto, si esto sucede y el sector financiero cae, el fondo activo batirá, en este caso, al fondo pasivo. Por eso hay que tener en cuenta que ni siempre son mejores los fondos activos, ni siempre son mejores los fondos pasivos. Como todo en la vida, hay una escala de grises y no todo es ni blanco ni negro. ¿No, Javi? ¿Tú qué crees? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, en primer lugar, siempre agradecer a los oyentes que todas las semanas nos acompañan. Todas las semanas recibimos mensajes de apoyo y bueno, nos ayudan mucho evidentemente a seguir y bueno, nos da mucho ánimo, la verdad. Bueno, un poco, yo voy a comentaros un poco pues quién tuvo la idea, porque al final, como decía ahora Borja, batir o no batir, puede ser sencillo a día de hoy, porque tenemos una historia, lo que llamamos en finanzas un track record, pero si no tuviésemos un historial, pues sería muy difícil de medir y por eso hay que darle mucho mérito, bueno, a las primeras personas que fueron capaces de ocurrirse de esta idea feliz, ¿no? De comparar a ver si los fondos estaban gestionados o no y si batían o no el mercado. El mérito, yo creo que hay que dárselo, gran parte del mérito, al creador de nada más y nada menos que Vanguard. Muchos de vosotros que ya tenéis experiencia inversora o os dedicáis a ello, evidentemente lo conocéis, ¿no? La gestora. El creador fue John Bogle, se llama John Bogle, podéis buscarlo en internet. Nació precisamente en el 29, en mayo del 29, un año, ya sabéis, muy marcado en la historia, ¿no? En el crack del 29 americano ya sabéis lo que pasa, la de las mayores caídas bursátiles de la historia, y es precisamente el año donde comienza la gran depresión, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya nació en una fecha ya muy marcada para dedicarse al tema financiero, ¿no? Pues este señor, en su tesis universitaria, cuando estaba acabando la carrera, estamos hablando de los años finales de los 60, 70, pues se dedicó a la tesis que quería presentar, pues se fundamentaba en buscar fondos que batiesen o que tuviesen una rentabilidad mayor que la media del mercado. Claro, yo siempre pienso en el mérito que tuvo esa gente en esa fecha hacer lo que hizo, ¿no? Igual que cuando pienso en el creador del Dow Jones, que no fue otro que Charles Dow, que creó un día, pues se le ocurrió coger 30 compañías fundamentalmente industriales, ferrocarriles, y seguir los precios, y con eso creó uno de los índices que a día de hoy sigue siendo referencia mundial, que no deja de ser el precio de 30 compañías industriales. O sea que, pues un poco, Bogle en la misma línea buscó analizó los fondos y se dio cuenta que 3/4 partes, o sea, un 75% de los fondos no lograban batir esa media, ¿no? Entonces, evidentemente acabó la carrera y empezó a trabajar este señor se incorporó a una gestora, ¿no? Una gestora que se llamaba un fondo, Wellington Fund, un fondo americano. Él, evidentemente, pues empezó a trabajar con la idea de crear un fondo índice, al final de crear un fondo que replicara, pero bueno, no le tomaron absolutamente en serio. De hecho, en el 74 fue despedido. En el 74 que fue el año que nací yo, o sea que al final parece que está todo interconectado. Un año después de que lo echaran del trabajo, en el 75, crea nada más y nada menos que Vanguard. Crea Vanguard con 2 empleados,
me estáis escuchando bien, con 2 empleados. Como somos ahora en RW, que somos Borja y yo, pues así nació Vanguard, ¿no? Fracasó totalmente en sus inicios, con esa idea de hacer un fondo referencia, un indexado que llamamos ahora. En el 76 lanzó el primer fondo indexado que no podía ser otra cosa, sobre el S&P 500, sobre el S&P. Fue el primer índice o fondo indexado de la historia. Evidentemente volvemos a lo mismo. Hubo que dar un cierto margen, un cierto tiempo para ver los resultados, para ver el track record que llamamos, ¿no? Finanzas. Tras unos años se vio que conseguía casi un 3%, un 2,7% de rentabilidad más que los fondos gestionados de renta variable, un 2,7% anual. A día de hoy, un poco lo que mantuvo, lo que comentó Borja, es un fondo de referencia. Todo inversor conoce Vanguard, todo el mundo conoce el Vanguard, muchos indexados de Vanguard, pero es verdad que la mayoría de vosotros podéis decir, pues a mí no me lo ofrecen en mi entidad, no me lo ofrecen en mi banco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ofrecen al inversor particular, retail, podemos llamarlo, al inversor pequeño? ¿Por qué no nos lo ofrecen, ¿no? Cuando nos sentamos con nuestro asesor, porque nos dicen, oye, pues podrías meter una parte de tu patrimonio en un indexado, pues bien del S&P o de cualquier mercado que se nos ocurra, ¿no? Bueno, por varios motivos. El primero y el más claro, que siempre lo comentamos, es el de siempre. Al final, los bancos, ¿qué te ofrecen? En primer lugar, te van a ofrecer lo que gestiona su propia gestora, ¿no? Es evidente, ¿no? Es decir, primero venden sus fondos. Ahí ya, bueno, hay un pequeño... evidentemente van a vender su marca, como digo yo, su producto. Con lo que acudir a un banco para invertir en un fondo de inversión o que me asesoren bien en fondos de inversión de manera global, de manera independiente, es imposible hoy en día, ¿no? No podemos ir a un banco a comprar un fondo de inversión. Yo ya lo dije en otros podcasts, pero 100 ingleses que van por la calle y quieren comprar un fondo, 99 no van al banco a comprarlo. 99 no van, solo va uno a comprar al banco. O sea, es como el despistado va al banco a comprar un fondo de inversión. El resto no los compran en un banco, los compran en otro tipo de entidades, como podemos ser nosotros, una entidad de gestión patrimonial independiente, una entidad de ese tipo. Por tanto, lo normal es que no me lo ofrezcan, aunque lo pudiesen ofrecer. Vamos a ver después que otros motivos por los que no nos lo ofrecen. La segunda, ya la comentó Borja, ¿no? Dejan poca comisión. Eso ya al banco también le chirría, ¿no? Producto que le deje poca comisión. Bueno, no descubro la pólvora si os digo cómo están las cuentas de los resultados de los bancos actuales, ¿no? Ya sabéis que este proceso que hay de concentración y de fusión, pues al final la esencia es reducir costes, aprovechar sinergias para que las cuentas de resultados, pues bueno, sean más atractivas, evidentemente cara al accionista, ¿no? Hemos visto el sector pues bastante estresado en los últimos años y evidentemente los márgenes, los tipos de interés no acompañan, con lo que vender productos, por así decir, que dejen muy poca comisión, pues tampoco está en la hoja de ruta, ¿no? Esa comisión que comentó Borja, bueno, es parte cierta, parte no. El 0,10, lo normal es que le cobren a un inversor es un 0,25. Es la clase inversor que llama Vanguard, y lo normal también es invertir un mínimo de 100.000. Es decir, ahí ya nos estamos encontrando la primer inconveniente para un inversor pequeño, ¿no? 100.000 euros para destinar solamente a un mercado, pues evidentemente es una cantidad muy grande y pocos patrimonios se pueden permitir invertir 100.000 euros, insisto, en solo una posición. Solamente sería el mercado americano, el S&P, ¿no? Con lo que ahí ya tenemos un inconveniente, ¿no? A partir de 5 millones ya estamos hablando de los Vanguard que cobran un 0,10, que son la clase institucional, que es precisamente con la clase que trabajan nuestros clientes. Nosotros, ya sabéis, ya lo explicamos en otro podcast, no nos vamos a enrollar ahora, pero son los productos a los que tienen acceso nuestros clientes, ¿no? Clase institucional, y están pagando un 0,10 de comisión, no un 0,25. Pero bueno, ese es el motivo principal, ¿no?
Y el último, bueno, ese mínimo, ¿no? O sea, por un lado, que los bancos tienen propia gestora, que dejan poca comisión y que tienen el mínimo ese que comentamos de 100.000. Eso provoca que sea muy difícil que una persona, pues, entre que no me los ofrecen y encima que muchos me establecen el mínimo o me ponen comisiones añadidas que no deberían pues hacen que casi nunca o casi nadie de vosotros lo tengáis en cartera. Pero a día de hoy os doy dos cifras, pero Vanguard es la segunda gestora del mundo, nada más y nada menos la segunda. La segunda, empezaron 2 personas en el 75 y ahora mismo es la segunda gestora. Gestiona la friolera de más de 6 trillones americanos, que son 60.000 millones en España. Ya sabéis que hay 1 billón, es 1.000 millones de aquí, 1 billón americano es 1.000 millones. Pues 6,2 trillones, estamos hablando de 62.000 millones, que es una cantidad, bueno, os podéis imaginar, para ser la segunda gestora del mundo, ¿no? 16.000 empleados tienen el mundo, o sea que veis la importancia que ha cogido Vanguard y al final, bueno, no es hacer publicidad, es simplemente, pues bueno, comentaros un poco la historia prácticamente del primer indexado de la historia y por qué creemos que están bien en las carteras, pero siempre con un mix de lo que comentó Borja, ¿no? Un mix de gestión activa y gestión pasiva. Sí, al final es lo que dice Javi, es decir, bueno, vaya por delante que nosotros aquí ni vendemos ni comercializamos absolutamente nada, ya lo sabéis, ¿eh? Nosotros no vendemos ningún tipo de producto, solo asesoramos y bueno, hemos centrado la charla, hemos centrado el podcast, el capítulo de hoy en Vanguard porque es el más grande, porque es el más famoso y seguro que es el que más os suene. Obviamente hay más, está Mundi, está iShares, hay incluso muchos bancos o comerciales de los que hablamos, incluso en España, que tienen fondos pasivos, incluso fondos que replican el mercado español, por ejemplo, y están ahí. Es decir, hemos entrado en Vanguard porque nos vamos a ser sinceros, el 99% de los clientes que tenemos nos preguntan por los fondos de Vanguard. Pero me refiero, es el más habitual y el que más se suele conocer. De hecho, en multitud de foros en Internet, en multitud de páginas, se hace referencia a los fondos de Vanguard, aunque si bien es cierto que, como os digo, fondos pasivos indexados hay multitud de fondos y multitud de gestores. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado, esperamos que como siempre hayamos aportado algo de valor a vuestras inversiones, a vuestra cartera. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, por seguirnos en Spotify. Y gracias por vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo sed felices, dejar que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Ya sabéis que, como dice nuestro amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Gracias por vuestras valoraciones, por comentar el podcast y el blog, por seguirnos en las redes y ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn, Clubhouse y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Además, si estáis en Oviedo, en este caso por la calle Cervantes, ya sabéis que os invitamos a un café y charlamos de vuestras inversiones, ¿no, Javi? Sí, nada. Despedirme también, agradeceros a todos, ya sabéis, el apoyo y demás, mandarnos si queréis pues, posibles temas, dudas que tengáis, porque nosotros encantados en solucionarlas y por otro lado pues pueden ser nuevos temas de charla aquí en el podcast. Y bueno, como escuchaba una canción esta semana, decía una frase que me encantó para que reflexionéis. Decía que duele más la duda que la cicatriz, ¿no? Ahí la dejo.